Jesús que alguna gente cree que está colgado en una cruz triste y miserable. Nuestro Jesús está revivo, redespierto y atento a las peticiones y a las oraciones de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Muy bien. Hoy día vamos a hablar, para que no extrañen a mi esposo, yo voy a traer las matemáticas del día de hoy. Y mi mensaje el día de hoy se llama cuando la división multiplica. Cuando la división, me pueden decir, pero Milena, la división divide. No, en las matemáticas del Señor, la división tiene la facultad de que puede multiplicar. Y lo vamos a aprender ahora. Sé que los acabo de hacer sentar, pero vamos a pararnos porque no me atrevo a comenzar la palabra sin entregarle este tiempo al Señor. Vamos a pedirle que quite toda distracción, todo lo que el enemigo quiere robar de nosotros para que podamos hacer espacio para Él. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la vida, Señor. Gracias que ayer fuimos a dormir, Señor, y hoy día nos hemos levantado porque ese ha sido el regalo que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Cuántos fueron a dormir y no pudieron ver la luz de hoy? Y tú tienes un propósito para cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando aquí a tu sierva, Señor. Yo rindo todo de mí para ti, Señor. Yo te pido que sea tu unción, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, que sea tu conocimiento a cada uno de nosotros, Señor. Esta mañana te pido que tú quites toda distracción, Señor. Todo lo que se está robando tu lugar en mi vida, el día de hoy, sácalo, Señor. El día de hoy quiero hacer espacio, queremos hacer espacio para tu palabra, Señor. Queremos hacer espacio para ti, para tu Espíritu, Señor. Gracias, Jesús, que sabemos que tu palabra demanda una acción, Señor. No nos dejes salir de este lugar, Señor, sin que nosotros hayamos cambiado desde adentro hacia afuera. Todo esto sea para tu honra y gloria, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios porque Él merece toda gloria y toda honra esta mañana. Y ahora sí vamos a sentarnos y comenzamos. Comienza la división. Estos meses estoy estudiando el libro de Hechos, por eso es que regreso con Pablo y regreso con Pablo y regreso con Pablo. Y no voy a salir de Pablo por un tiempito. Entonces, la Biblia relata muchos pleitos, muchas peleas, muchas envidias, muchas cóleras de uno con otro. ¿Alguien se puede acordar, a ver, de alguna peleita que se acuerdan de la Biblia? Algunas fueron fatales, ¿no? Caín y Abel no se llevaron bien. ¿Quién más? Esaú y Jacob, muy bien. David con Goliat, sí, David con Goliat. ¿Quién más se peleó? Nuevo Testamento, tenemos Pablo y Bernabé, Pablo y Pedro, Pablo, Bernabé contra otra gente. También tenemos a Absalón con David, un papá con un hijo. Entonces, los pleitos, las peleas, no son cosa del siglo XX. Es algo que viene ya de tiempo, ¿no? Ni siquiera 1000 años, ni 2000 años. Tiene más tiempo. Entonces, el Señor el día de hoy nos llama a mirar en un relato que lo encontramos en Hechos 15. Antes de ir al pasaje que vamos a estudiar, les voy a contar un poquito que Pablo, el apóstol Pablo, estaba preparando su segundo viaje misionero. Él estaba listo para salir. Él había experimentado una conversión en su vida. Pablo ya había hecho un primer viaje y había ido a diferentes ciudades, había abierto obras, había abierto iglesias, pero Pablo tenía un corazón pastoral. O sea, no era que Pablo había ido por allá y había abierto una iglesia y dijo, bueno, que se las arreglen, ya que ellos vean cómo avanzan. Pablo tenía un corazón que decía, no, yo quiero regresar, yo quiero ver cómo están, yo quiero ver cómo van avanzando, quiero ver qué problemas tienen, quiero ver qué dudas tienen, quiero ver cómo puedo traer luz a ellos. Entonces, en ese contexto, viene un problemilla. Y ese problemilla lo vamos a ver en Hechos 15, del 36 al 41. Entonces, los invito que abran sus Biblias y vamos a mirar Hechos 15, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos 15, del 36 al 41. Y dice,
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, vemos aquí que Pablo y Bernabé, ellos eran socios. Ellos tenían una sociedad muy íntima en las cosas del reino. Ellos habían viajado juntos, ellos habían visto milagros, habían sido instrumentos del Señor. Y llega un momento en que ellos dicen, bueno, vamos a visitar a nuestras iglesias, pero surge un desacuerdo. Y si es que nosotros regresamos un poco en el mismo capítulo 15, vemos que este no fue el primer desacuerdo que hubo. Antes hubo otro desacuerdo, pero este primer desacuerdo que había en el libro de Hechos había sido un desacuerdo muchísimo más grande. Había sido un desacuerdo que había llevado al mismo Pablo, a Bernabé, a irse a Jerusalén, como decir a la ciudad capital, porque tenían el problema de que algunos judíos que se habían convertido al Evangelio creían que todavía tenían que hacer todos los rituales de la ley judía, que tenían que básicamente circuncidarse. Entonces Pablo y Bernabé decían, no, ya no, porque nosotros no somos salvos por hacer cosas, nosotros ahora somos salvos por gracia. Entonces había habido primero un desacuerdo súper grande y estamos mirando el segundo desacuerdo, el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Ahora, cuando hay un desacuerdo, nosotros tendemos, o sea, si el desacuerdo, si yo soy la protagonista del desacuerdo, yo tiendo a pensar, bueno, yo tengo la razón. ¿A quién le pasa eso? Si pasa un desacuerdo con alguien, yo tengo la razón, la otra persona está re equivocada. Y ojalá, Dios bendícela, ábrele el cerebro para que se dé cuenta que esa otra persona está equivocada. Es más, que me venga a pedir perdón y rápido, porque si no, va a entrar en maldición. Y todas esas cosas se nos pasan a la cabeza. Entonces, cuando vemos acá a Pablo y a Bernabé, decimos, ¿quién tenía la razón? Ok, Pablo no quería que Juan Marco viniera porque Juan Marco se había portado mal. O sea, la palabra dice que Juan Marco se había portado mal. ¿Qué había hecho? Mejor dicho, que no había hecho. Él había estado con la misión y de repente dijo, ya no quiero, y los dejó tirados y se fue para Jerusalén. ¿Pablo tenía razón de estar molesto? A ver, levante su mano, quiero ver. ¿Pablo tenía razón de estar molesto? Lo habían dejado botado, habían dejado un cupo en el ejército y se había ido el hombre por ahí. ¿Pablo tenía razón de estar molesto? Yo creo que sí. Honestamente, yo creo que sí, porque entonces, si nosotros trabajamos con un equipo, si nosotros somos líderes, en este caso podríamos hasta decir de un ejército, y nos falta un soldado, ¿qué hacemos? Pone más carga sobre los otros, tenemos que improvisar y muchas cosas. Entonces pensamos, Pablo tenía razón, pero ¿qué le pasaba a Bernabé? ¿Es que Bernabé no sabía que Juan Marco los había abandonado? ¿Que Juan Marco había escogido irse a una mejor vida en ese momento y los había dejado peleando solos? ¿Por qué Bernabé quería llevarse a Juan Marco? ¿No tenía miedo de que lo fuera a dejar otra vez? Vamos a averiguar qué dice la Escritura. Vamos a mirar vamos a mirar Hechos 13:13. Hechos 13:13. Hechos 13:13.
Hechos 3:3. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Es un recuerdito. O sea, es un hecho que Juan Marcos se fue. Juan Marcos los dejó. Pero nosotros leemos que hay una relación especial entre Bernabé y Juan Marcos. ¿Ustedes saben cuál era la relación que había entre ellos? Era primo. Era su primo. Y eso lo vemos, si quieren tomar nota, en Colosenses 4:10. Bernabé y Juan Marcos eran primos. Ah, ahora entendemos un poquito más. Lo que pasa es que ahí había una argolla. Ahí había una palanca. Este Bernabé no quería dejar a Juan Marcos porque era su primo, porque quizás habían crecido juntos y él decía, ay no, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar que venga? Estaba mostrando un favoritismo quizás, porque como era el primo, no importa que se había portado mal, lo iba a dejar venir. Sobrino, mi sobrino, perdón, gracias, sobrino. Entonces, vamos a mirar en Hechos 4:36. La palabra nos dice en Hechos 4:36, nos describe un poquito acerca del carácter de Bernabé. Pero, ¿y este Bernabé? Bueno, por un lado estamos pensando que estaba teniendo favoritismo con su sobrino, pero Hechos 4:36, ¿qué nos dice? Vamos a mirar. Hechos 4:36 nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Entonces, la palabra nos dice que Bernabé era conocido como hijo de consolación. Entonces, ese nombre que le habían puesto a Bernabé ya nos da una idea de cómo era su carácter. Entonces, se pueden imaginar Pablo diciendo, yo no quiero a Juan Marcos con nosotros, y Bernabé diciendo, deja al muchacho que venga, dale otra oportunidad. Vamos a traerlo, vamos a hacerle ver qué es lo que él se ha perdido. Entonces Bernabé, primero, era pariente de Juan Marco. Segundo, Bernabé significa hijo de consolación. O sea, en otras palabras, Bernabé tenía un corazón cálido. ¿Cuántos de nosotros cuando nos hacen nosotros decimos, como decía mi esposo, ya le di el número a la camiseta que ni se me acerque? Ya lo marqué, ya lo vi. Esa que me engañó, esa que me estafó, esa que me robó, que ni se acerque por mí, porque ya va a ver lo que va a recibir. Pero Bernabé no tenía ese corazón. Bernabé quería consolar, Bernabé quería dar una oportunidad. Pero entonces, el tercer punto que vemos en la escritura de por qué Bernabé quería y quería que Juan Marco no se vaya, lo encontramos en Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27. Ahí vemos. Nos dice un poquito más acerca del carácter de Bernabé. Hechos 9, 26 y 27. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Están hablando de Saulo. No creyendo que fuese discípulo. 27. Entonces, ¿quién? ¡Wow! Es ese Bernabé. Entonces, Bernabé, ¿cómo? Tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ese era ese Bernabé. ¿Podemos ver un poquito más de su corazón? Entonces, este Bernabé fue el que lo llevó de la mano a Saulo, cuando Saulo todavía todo el mundo le tenía miedo.
Todo el mundo recordaba aún que Saulo había sido el asesino de los cristianos. Entonces, este Bernabé, ese hijo de consolación, con ese corazón tan bonito y tan hermoso, ese había sido el que había agarrado a Saulo de la mano y se lo había llevado a presentar a los otros apóstoles. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿no? Tenemos a Pablo por un lado diciendo, Juan Marcos no va a venir con nosotros porque Juan Marcos se portó mal, Juan Marcos nos abandonó. Y por el otro lado tenemos a Bernabé diciendo, yo quiero que venga. A mí me parece que él tiene que venir. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? Ahora, la pregunta viene aquí. ¿Puede ser que el Espíritu de Dios haya estado con Pablo en la decisión de no llevar a Juan Marco, pero también haya estado con Bernabé en su decisión de llevárselo? Qué intriga, ¿no? He estudiado y hay bastante información que dicen sí a los dos. Que el Espíritu pudo haber estado con Pablo, porque Pablo se paró y dijo no más. Y Bernabé dijo, no, él merece otra oportunidad. El Espíritu de Dios pudo haber estado con ambos, porque al final el plan de Dios iba a pasar. Porque cuando Satanás quería dividirlos, cuando Satanás quería que Pablo y Bernabé se peleen, que no se hablen y que se acabe la obra, Dios ya tenía un plan. Dios ya tenía un plan. Entonces, cuando Satanás vino a dividir, Dios ya estaba multiplicando. Porque Dios sabía que Pablo se iba a llevar a Silas. Pablo se iba a llevar a Silas y ellos iban a ir a Siria y a Cilicia. Y se iban a ir a expandir el evangelio por allá. Y por otro lado, iba a ir Bernabé con Juan Marcos, ¿a dónde? A Chipre. ¿Y qué iba a pasar en Chipre? Iban a seguir expandiendo el evangelio. Entonces, Satanás vino y dijo, yo voy a dividir. Y Jesús dijo, donde tú divides, yo voy a multiplicar, porque yo tengo la última palabra. Gloria al Señor. Qué hermoso es. El Señor nos enseña el día de hoy que Él en todo tiene un propósito, que Él es quien está en control. Pero ahora, nosotros también sabemos que Pablo y Bernabé no estuvieron peleados por mucho tiempo. Lo intentó Satanás, pero no estuvieron peleados. ¿Cómo sabemos? La palabra nos lo dice. Vamos a mirar Mateo 5, 23, 24. Mateo 5, 23, 24. Recuerden que Saulo, Pablo, era un reconocedor de la palabra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo es el primero. Mateo 5, 23, 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda ahí, perdón, ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Sabemos que Pablo era conocedor de la palabra, Bernabé conocedor de la palabra. Esa pelea no duró, porque Pablo sabía en su corazón y en su espíritu y en su mente que él, teniendo esa discordia con Bernabé, no iba a poder ir al altar de Dios a presentar su ofrenda. ¿Y cuántos sabemos eso aquí? ¿Cuántos lo sabemos? Si nosotros tenemos pleito afuera de la iglesia, si tenemos pleito adentro de la iglesia, el Señor no nos da la bienvenida para presentar ofrenda delante de Él. Porque así lo dice la palabra. Y no porque el Señor quiera poner 20 leyes en nuestra vida, pero el Señor quiere que nuestro corazón esté sano, que nuestro espíritu esté con Él. El Señor quiere que esas cargas que nosotros llevamos en nuestra espalda, por odios, por envidias, por celos, por desacuerdos, que todas esas cargas se vayan para que Satanás no gane,
para que el que gane sea Cristo en cada uno de nosotros. Nos alienta la palabra. Vamos a mirar 2 de Timoteo 4:11. ¿Cómo sabemos que Pablo y Bernabé no solamente se reconciliaron, pero que tuvieron un una relación? ¿Cómo sabemos? Vamos a mirar 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Segunda, ya llegó, estoy en primera. 2 de Timoteo 4:11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma, ¿a quién? Toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Estaba hablando Pablo. Entonces, Mr. Satanás había querido sembrar discordia, de acuerdo a él, eterna, entre Pablo y Bernabé, pero no le resultó. El plan no le resultó, porque ellos eran conocedores de la palabra y porque nuestro Dios, donde hay división, multiplica. Nuestro Dios llevó el evangelio para Siria y para Cilicia, lo llevó a Chipre, y además la palabra nos dice que ese pleito entre Pablo y Bernabé no duró. Porque un poquito más adelante estamos leyendo, miren cómo lo describe. Tráele, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que probablemente Juan Marcos ya había aprendido su lección. Ya Juan Marcos no se había vuelto a ir, ya no lo había vuelto a dejar a Pablo. Ya había tomado responsabilidad, ya había crecido. Y era útil para el evangelio de salvación. Ahora cuando estábamos en la alabanza, yo sé que normalmente el Señor toca nuestros corazones cuando estamos en la oración. Cuando llegamos a ese momento de oración, cuando reconocemos quién es Él, yo, 9 de 10, las lágrimas llegan a mis ojos. Pero hoy día era desde la alabanza. Era desde la alabanza. Porque había una oración en la alabanza que decía, vuelve a casa. Vuelve a casa. En la casa de mi Padre hay espacio para ti y para mí. Y el Señor ponía en mi cabeza la cara de mucha gente que yo conozco que está alejada del Señor. Mucha gente que ha conocido las bondades del Señor, muchos hijos de nosotros, muchas hijas de nosotros, muchos esposos, esposas de nosotros, que quizás algún día vinieron y no han vuelto. Y el Señor me hacía cantar desde el corazón y decía, hay espacio para ti y para mí. Vuelve a casa, vuelve a casa. Y eso lo ligo con esto, porque muchas veces ha sido un pleito con nosotros. Nosotros llevando la camiseta de Cristo. Nosotros que tenemos la camiseta puesta diciendo, yo soy cristiano. De repente hemos tenido un pleito con un hermano, con una vecina, con un compañero de trabajo, con alguien que ya no viene a la iglesia porque ha tenido un pleito con nosotros y nosotros somos los cristianos. El Señor nos dice el día de hoy, no dejes que la intención de Satanás de dividir triunfe, sino deja las cosas en mis manos, porque cuando las dejas en mis manos, cuando Él quiere dividir, yo multiplico, dice el Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver 3 puntitos súper rápidos de cómo lidiar con una contienda. ¿Quiénes están involucrados en alguna peleita con alguien? ¿Quiénes tienen algún lío con alguien? ¿Quiénes están sin hablar con seres queridos? Yo no quiero avergonzar a nadie el día de hoy, pero hace unas semanas, un viernes en la noche, dejamos a una hermana en su casa. Y ese viernes en la noche yo le dije a mi hermana, nos vemos el domingo. Dios mediante. Y le doy gracias que le dije, te amo, porque siempre se lo digo. Y el sábado en la noche, ella estaba peleando por su vida en un hospital.
estaba peleando por su vida. El Señor ya viene. El Señor está a la puerta de la esquina. El Señor no quiere que entretengamos nuestro corazón con tonterías. Que si me dijo, que si no me dijo, que si me dio, que si me habló, que si me miró, que si me pagó, que si no me pagó. El Señor quiere que vaciemos nuestro corazón de esas cosas. Porque el Señor está cerca. Y porque nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Y el Señor nos dice hoy, hay que vivir cada día como si fuera el último día. No pensando en tristezas, pero pensando en que quizás es la última oportunidad que tenemos de abrazar a esa persona que tenemos al lado o de reconciliarnos con esa persona a la cual no le queremos hablar, a la cual estamos esperando con orgullo que ellos sean los que regresen donde nosotros. La vida no nos pertenece. La vida le pertenece al Señor. Nuestros tiempos le pertenecen al Señor. ¿Cómo lidiar con una contienda? Primero, de acuerdo a la Biblia, vamos a identificar la verdadera razón. ¿Cuál es la razón por la cual estoy peleado con fulano o sutano? ¿Cuál es la razón? ¿Qué problema tengo realmente? La palabra nos lo dice. 1 Corintios 3, 2 y 3. 1 Corintios 3, 2 y 3. Dice Pablo, está hablando a la gente, a los corintios, y dice, os di a beber leche y no vianda como carne, ¿no? Porque aunque no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pablo le estaba hablando a los cristianos nuevos, a los corintios, y les decía, te he dado de tomar leche, o sea, eres bebé, recién conoces al Señor, no te he dado carne, y sigues en lo mismo. Sigues en las cosas carnales, dice el Señor, sigues en las cosas de la carne otra vez, mirando y gustando de acuerdo a tu corazón y de acuerdo a tu vanagloria y de acuerdo a lo que tú quieres, cuando ya nosotros estamos llamados a ser ¿qué? Espirituales. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Cuántos tenemos el Espíritu aquí? Uy, ¿cuántos tenemos el Espíritu? La palabra dice que cuando Cristo viene a nosotros somos sellados con el Espíritu de la promesa. Entonces, el día de hoy todos nosotros estamos llamados es a andar en el Espíritu, en ya dejar la tontería, dice el Señor. El tiempo se acorta, ya no hay tiempo para eso. Entonces, identificar la verdadera razón, ¿cuál es? Que yo quiero hacer lo que me da la gana. Yo quiero hacer lo que me gusta. Yo quiero hacer algo que no choque con mi orgullo. Yo quiero hacer algo que no me cueste. Yo quiero hacer algo que me complazca a mí y a nadie más. Ese es el primer problema, la carnalidad. Vamos a ver mi punto número 2. El arreglo a eso es una oración humilde a un gran Dios. Pero miren cómo viene, ¿ah? Mi oración tiene que ser humilde. Porque si no partimos de la humildad, no vamos a poder. Una oración humilde a un gran Dios. Vamos a mirar Salmo 139, 23, 24. Yo sé que muchos tenemos Salmo 139 como uno de los favoritos. Pero antes de leerlo, quiero decirles que es peligroso orar esta oración humilde a este gran Dios sin haber reflexionado nosotros mismos. No vamos a orar esto sin haber reflexionado. Y más aún, no solamente sin haber reflexionado, pero si ya reflexionamos, no hay que orar esta oración sin haber tomado acción. Porque miren lo que va a pasar.
Salmo 139, 23, 24. Dice, examíname, oh Dios. ¡Qué miedo! Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Y digo con toda reverencia, qué miedo. Pero quiero cambiar ese qué miedo a qué temor. ¿Cuántos de nosotros esta mañana podríamos realmente en este momento ponernos delante de Dios y decirle, examíname y conoce mi corazón? ¿Cuántos guardamos cosas que no las queremos ver ni nosotros mismos frente al espejo? ¿Cuántos todavía tenemos cosas que son tan sucias, tan asquerosas, para que nuestro Dios las pueda mirar? Y sin embargo, nosotros tenemos un Dios que es un Dios de amor, es un Dios de piedad, es un Dios que siempre nos mira con brazos abiertos, esperándonos para que vengamos a reconciliarnos con Él, porque solamente en sus brazos vamos a encontrar lo que necesitamos. Solamente en sus brazos vamos a llenar todos los vacíos que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando tenemos pleitos, cuando tenemos contiendas? Es que el paso 2 es que tenemos que venir en oración a ese Dios maravilloso, para que Él examine nuestro corazón y que Él nos diga, ¿es tu culpa o es la culpa del otro? Tú tienes que cambiar. Y lo más probable es que Él nos diga a cada uno de nosotros, tú tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar. Deja la carnalidad. Agárrate de mi espíritu. Vamos a movernos en lo sobrenatural. Vamos a dejar la tontería. Eso es lo que el Señor probablemente tiene para mí y para cada uno de nosotros. Pero esta oración hay que hacerla primero en reflexión. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Queremos realmente que Dios conozca nuestro corazón? ¿Queremos que Dios conozca nuestro corazón? O quizás nuestro corazón está muy partido. De repente, antes de decirle al Señor que examine nuestro corazón, deberíamos decirle, Señor, restaura mi corazón. Señor, pega mi corazón. Señor, dame corazón nuevo. Dame corazón nuevo. Para que yo pueda entregarte mi corazón. Punto número 3. Primero fue, tenemos que identificar cuál es la razón. La palabra nos dice, la razón, casi 10 de 10, es nuestra carnalidad. El segundo punto es, vamos a presentar una oración humilde a un grande. Y el tercer punto es, vamos a orar por la otra persona. ¿Les ha pasado a ustedes que han tenido un pleito con alguien y ni siquiera quieren orar por esa otra persona? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y conociendo al Señor, y vengo delante del Señor con toda humildad delante de ustedes a decirles que yo soy de carne y hueso. Me equivoco N veces, quizás más veces que ustedes. Y también he tenido momentos donde he tenido tal dolor en mi corazón que le he dicho, Señor, yo no quiero orar por esa persona. No quiero orar por esa persona. Y ha habido un momento en que el Señor me ha jalado las orejas. Y el Señor me ha hecho ver a esa persona con los ojos con las que Él me miraba a mí cuando yo estaba perdido. Ojos de amor, de amor. Si ustedes todavía no quieren orar por la persona con la que tienen contiendas y problemas, pídanle a ese Dios misericordioso que les enseñe, así como me enseñó a mí, con qué ojos Él los miraba a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes.
cuando andaban perdidos y perdidos. Y eso va a traer compasión a nuestro corazón. Orad por la otra persona. Y si es posible, ¿están listos? Y si es posible, con ella. Si es posible, con ella. No solamente orar por esa persona, si es posible, con ella misma, con él. Qué difícil. Qué difícil. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios tiene un plan. Acuérdense de Satanás. Él quiere dividir. Pero dentro de esa división que Él quiere sembrar, Cristo nos dice esta mañana, no seas instrumento de Él, sé instrumento mío. En la división que Él quiere plantar, multiplica conmigo. Multiplica a través de mi espíritu, multiplica conmigo. Última escritura, Filipenses 4:6. Nos dice el Señor hoy. El Señor quiere que nos vayamos más ligeros hoy. Nos dice, por nada. Señor, es que no tengo plata, por nada. Señor, que no tengo casa, por nada. Señor, que mi vecino no me habla, por nada. No, que mi hijo todavía no ha vuelto a la iglesia, por nada. No, que Señor, estoy triste hoy, dice, por nada. El Señor nos dice hoy día, por nada estéis afanosos. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Señor, gracias que eres tú quien va a restaurar mi relación con mi hermano, con mi amigo, con mi vecina, con quien sea. Quizás deberíamos comenzar por decirle al Señor, quita el afán que no me deja. Quita el afán que no me suelta. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orarle al Señor de todos estos puntos que hemos tocado hoy. Vamos a pedirle al Señor que si el enemigo nos ha usado como instrumento de división, Él lo torne en un instrumento de multiplicación. Que más gente pueda venir a los pies de la cruz de nuestro Jesús. Ustedes saben que todas y cada batalla ya fue ganada. Todas y cada batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Nosotros el día de hoy podemos venir con esa confianza en nuestro corazón de decirle a Dios Padre, gracias porque tú escuchas mi oración. Podemos una vez más venir y decirle a nuestro Dios Padre, gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque Jesús nos dijo que nosotros nunca más estaríamos solos, que nosotros nunca más seríamos huérfanos, que nosotros nunca más seríamos avergonzados, porque nuestro Jesús nos dijo que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Vamos a venir delante de ese Jesús. De ese tu Jesús y de mi Jesús. Vamos a cantarle. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle, renuévame. ¿Quién necesita ser renovado esta mañana?